Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. En la cena de ayer nadie habló de intensificar ningún ataque aéreo sobre Siria y estuve allí toda la cena. Realmente la situación en Siria, como sabes, es muy compleja y lo primero que se necesita es un acuerdo de toda la comunidad internacional, acuerdo que todavía no se ha producido, y eso es lo que yo demandé en la cena de ayer. Dije que, en mi opinión, a fecha de hoy, la primera prioridad para luchar contra el terrorismo es resolver el problema de Siria, y la primera prioridad para resolver el problema de los refugiados es también dar una solución al tema de Siria. En Irak ya está interviniendo la comunidad internacional bajo el marco de la legalidad internacional, y creo que lo que tenemos que hacer es impulsar dentro de la Unión Europea, como he dicho antes, una política exterior y de defensa y seguridad común, y a partir de ahí actuar con contundencia y con inteligencia ante un desafío como el que representa el Daesh. Nos parece que pone el acento demasiado en el derecho penal, en de alguna manera renunciar a elementos garantistas del derecho penal español, que forman parte de las tradiciones democráticas del derecho penal, como si eso fuera a servir para que un desalmado no se colocara un cinturón de explosivos. El estado de emergencia, que implica registros domiciliarios y detenciones sin orden judicial, se prolongará 3 meses. Las autoridades francesas están convencidas de que el ejército islámico, especialmente su ramificación siria, ejecutó la sangrienta cadena de atentados del viernes último. Niego rotundamente que haya ninguna información solvente, acreditada, de que esta persona intente venir a España. Niego que esta persona haya intentado entrar a España, y niego rotundamente que esta persona esté en este momento siendo buscada en España, lo cual no quiere decir que en función de cómo avancen las investigaciones que están dirigiendo las autoridades francesas se puede dar una situación de esas características, pero en el momento en el que estamos hablando ahora no se da ninguna de esas situaciones. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera. Son tiempos difíciles, son tiempos de enorme confusión, de enorme complejidad, y donde es tan difícil mantener un discurso contra el pensamiento hegemónico. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, este espacio en el que nos juntamos un grupo de personas que creemos que sí, que el mundo es complejo, mucho más de lo que nos están diciendo. Y que pensamos que el miedo no es la solución. El miedo no es la solución. Ese va a ser el hashtag que vamos a utilizar para poder seguir la conversación durante el programa. _La Cafetera, miedo no es solución. _La Cafetera, miedo no es solución. Utilizadlo para que podamos seguir de forma ordenada las conversaciones que aquí se van generando de todas estas personas que se reúnen cada mañana alrededor de una gran mesa con las portadas
sobre la misma con unas tazas de café y que deciden pasar por este mundo intentando, si no comprenderlo, intentando buscar las preguntas apropiadas, aunque no siempre tengan respuesta. Esos son nuestros resistentes, nuestros miembros de la cafetera, los que se están conectando en directo en este momento desde diferentes lugares del mundo y que constituyen un cuerpo de analistas a tiempo real, algo muy de nuestra generación, muy del tiempo, del mundo que vivimos. Ciudadano 14, María Loto, Monsemerino, Guillem Salazar, Tongo de Cambio, Celemín, Rojo hasta la Médula, Ángel García, Alicia, Rafa, Virginia Rodríguez, Pa' qué contarte, Gracia Moreno, Isa García, María Loto, Miguel Agese, tantos y tantos, El Pingue, Cora, Rafa Guardiola, Saveri, Becinski, Cheflo, El Risa, Lucy, Luke Val. Lucy dice: el miedo no es la solución, pero nos dicen de someter y dominar. Bueno, estas son las personas que se están incorporando en directo al programa, pero hay tanta gente que está detrás, que se va conectando por la mañana, por la tarde, por la noche, en diferido al mismo. Muchos de ellos son expatriados, gente que ha tenido que salir de España buscando una oportunidad, dejando atrás tantas y tantas cosas, a sus seres queridos, las comodidades de su país, también las cosas más mundanas, las cervecitas, las tapitas. Yo sé que cada vez que digo esto, un escalofrío recorre sus espaldas, pero hay amigos. Eso sí, nos demuestran que el mundo es mucho más pequeño cada vez y como sabemos que además sienten una cierta soledad estando fuera, les enviamos un cariño muy especial, un recuerdo muy especial, así como a todas aquellas personas que se conectan en diferido al programa a través de las plataformas YouTube, Spreaker, a través de emisoras FM comunitarias que redifunden este programa. Sabéis que es un programa Creative Commons, como la música que estamos escuchando, Fridonia, que nos alegra las mañanas. Bueno, pues hay emisoras comunitarias que redifunden este programa por FM, Dime Radio y otras tantos, en Polígono, en Toledo, hay por toda España diferentes emisoras. Un saludo muy cariñoso a los oyentes que se incorporan de esta forma y os recordamos, si estás escuchando esto, eres la resistencia, no estás solo. Dice Retuitartor, dice, muy acertado el hashtag, dice, el terror no se puede combatir con miedo y la democracia no se puede repartir a hostias. Dice Retuitartor. Saber, y dice, y ahora Le Pen va a ser considerada de centro. Tenemos muchas incógnitas, muchas preguntas que hacernos. Y lo vamos a hacer de la mano de alguien que, si acaso no tiene todas las respuestas, tiene muchas preguntas que hacer. Muchas preguntas. Esteban Beltrán, Amnistía Internacional España. Porque tengo una enorme curiosidad. ¿No hay una cierta contradicción moral entre estar exigiendo que se respeten los derechos humanos por el mundo cuando España es uno de los principales mercados de venta de armas? ¿Hacemos las preguntas oportunas? Escuchas La Cafetera, no estás sola. Esteban. Sí. Soy Fernando Berlín. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Radiocable.com. Esteban Beltrán, Amnistía Internacional, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, tenía mucho interés en hablar contigo, Esteban, porque ahora que resuenan de nuevo tambores de guerra por el mundo, nos estamos encontrando con la paradoja de que España sigue siendo un importantísimo vendedor de armas, ¿no? Sí, el 3%, digamos, de las exportaciones de armas en todo el mundo vienen desde España, es el séptimo exportador. La tendencia, además, en las últimas legislaturas es a mayor venta de armas, y esto en sí mismo, pues, tiene una serie de problemas, pero el principal problema que tiene es que estas armas muchas veces se venden a gobiernos, no solo que violan los derechos humanos, sino que además lo hace en otros países, como es el caso de Arabia Saudí, ¿no? En donde ha habido, el año pasado hubo casi 300 millones de ventas autorizadas y efectivamente hechas a Arabia Saudí, que es un país que está bombardeando Yemen y bombardeando a la población civil, y en la que desde hace un par de años ha muerto pues casi 4.500 personas, incluyendo 400 niños, y la cuestión fundamental moral seria es que no sabemos si las armas españolas se están utilizando o no en los bombardeos a población civil en Yemen.
Claro, porque hay algo de contradicción moral entre exigir el respeto a los derechos humanos mientras paralelamente se le están vendiendo armas a algunos de estos países. Pero Jaime García Legaz, el secretario de Estado de Comercio en el Congreso de los Diputados en junio, dijo que todas las operaciones se exigen documentos de control sobre el destino y el empleo final de ese material. ¿Eso es suficiente? O sea, los documentos de control son importantes que existan, digamos, pero la verdad el control se puede hacer con papeles, ¿no? El control de armas no se puede hacer con papeles. Lo que nosotros pedimos, si realmente se quiere saber si las armas españolas se están utilizando para bombardear población civil en Yemen, por ejemplo, es que lo hagan los agregados militares de las embajadas. Y esos son los que deben comprobar en los países si las armas españolas se están utilizando para la violación de derechos humanos. Y esa falta de control efectivo sobre lo que ocurre con las armas españolas es el principal problema que hay en España, a pesar de que hay una ley desde el año 2007 que regula la exportación de armas y a pesar de la información que da el gobierno, que no es suficiente para conocer si las armas españolas se están utilizando para violar derechos humanos. En cualquier caso, en el caso concreto de Arabia Saudí y los países de la coalición, lo que España debería hacer es no vender armas a un país donde las puede estar utilizando en un conflicto armado muy serio y afectando a población civil, porque Arabia Saudí está bombardeando civiles, además de combatientes, y eso lo hemos documentado sobre el terreno, ¿no? Bueno, el caso de Arabia Saudí, además, es especialmente paradójico con la situación que estamos viviendo, porque todo el mundo pone el foco sobre ese país como uno de los países que apoyan al terrorismo internacional, ¿no? Aunque paradójicamente se deje bajo la mesa esta discusión. Oye, pero hoy quería hablar contigo porque además presentáis un informe, el informe titulado Miedo y vallas, los planteamientos de Europa para contener a las personas refugiadas, que es un momento muy complejo para este informe, porque tras los atentados de París es verdad que se ha puesto también el foco sobre los refugiados y en cierta forma se está cediendo al miedo, ¿no? Bueno, efectivamente, el informe lo que indica es que se han construido 235 kilómetros de vallas en las fronteras terrestres exteriores de Europa, especialmente Hungría con Serbia, Bulgaria con Turquía, España con Marruecos, Grecia con Turquía, para protegerse de los refugiados. La política de la Unión Europea es cuanto más lejos mejor, y para eso utiliza las vallas. Pero lo que está ocurriendo con estas vallas es que, por un lado, lo que están haciendo no es reducir el flujo de refugiados, sino que crece, y además este flujo de refugiados, para evitar esas vallas, lo que hace es seguir unas rutas cada vez más peligrosas, como por ejemplo ir al mar, ¿no? El mar Mediterráneo o el mar Egeo, ¿no? Este año 792.000 personas han entrado por el mar, comparadas, por ejemplo, con las 280.000 que entraron por mar y por tierra el año pasado, ¿no? Entonces, el informe lo que dice es que la política europea lo que está haciendo es poner en peligro de muerte a refugiados e incumplir la legislación internacional de protección a los refugiados. Y además, lo que tú mencionabas en relación al miedo a los refugiados es que lo que nosotros proponemos y lo que propone la comunidad internacional de derechos humanos es precisamente algo que garantice la protección internacional de los refugiados y garantice la seguridad, ¿no? Para que no haya ningún problema de terrorismo, y es que haya vías legales y seguras por las cuales llegue la gente para ser protegida en Europa, y esas vías legales y seguras impliquen, por ejemplo, procedimientos individualizados de asilo, ¿no? Y no este caos actual en que la gente atraviesa vallas, atraviesa fronteras, se juega la vida y en un caos permanente, y en ese caos permanente ni se protege a los refugiados ni se da seguridad, ¿no? Sí, porque decís que es legítimo la regulación de la entrada a la Unión Europea, pero no lo es negárselo a las personas refugiadas, ¿no? Bueno, efectivamente, digamos, ese es el punto, ¿no? O sea, no es negárselo, es que tiene que facilitarse que la gente que huye de la represión, que huye de la guerra, de los mismos que pusieron que han hecho estos atentados en París, también están, digamos, cometiendo atentados y matando población civil en Siria. Por lo tanto, una de las cuestiones más importantes es cualquier solidaridad con las casi 130 familias que tienen personas muertas y asesinadas en París, es extender esa solidaridad con los refugiados, porque los refugiados son también víctimas del Daesh, son víctimas del gobierno sirio y son víctimas de graves atrocidades y buscan refugio en Europa. Lo que no podemos hacer es poner vallas a esos refugiados y además llevarles a que mueran en el mar y encima no protegerles y encima no darnos seguridad a nosotros mismos en este caos mal gestionado por parte de Europa, ¿no? ¿Nos inquieta que es un momento muy impopular para una reclamación así, ¿no? Que el contexto sea tan complicado, ¿no supone un paso atrás? Al contrario, yo creo que hay que intentar ahora establecer el debate de que una amenaza es los actos de terrorismo en Europa,
pero los refugiados no son amenazas, son un reto que hay que resolver, ¿no? Y precisamente ahora, cuando aparece ese famoso pasaporte, cuando determinados gobiernos europeos empiezan a decir que en realidad no deberíamos acoger a los refugiados por miedo al terrorismo, es cuando hay que ponerlo sobre la mesa y decir que Europa debe, igual que cualquier otro país del mundo, debe acoger a estos refugiados, hacer un procedimiento individual de asilo y traerlos de forma legal y segura. Esa es la mejor garantía para la protección de los refugiados y para la seguridad en Europa, ¿no? Y no este caos. Entonces, es en este momento cuando hay que poner sobre la mesa estas cosas, ¿no? El informe pone el foco sobre asuntos muy inquietantes. Decías, las vallas no han servido, así lo dicen las cifras, pero luego además se producen violaciones de los derechos humanos en todas las fronteras, en nuestras fronteras, porque leemos, por ejemplo, los reenvíos forzados, las devoluciones en caliente, son numerosos los casos, ¿no? Bueno, aquí son cosas que uno puede, si uno lo ve realmente en detalle, puede ver cómo de forma increíble la situación de violación de derechos humanos en las fronteras está ocurriendo, ¿no? En España, por ejemplo, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos ha contabilizado 324 expulsiones sumarias en el año 2014, ¿no? En las vallas. Eso es una violación de derechos humanos. Hemos documentado, por ejemplo, en el caso de España, uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la Guardia Civil en frontera. Hemos documentado cómo policía marroquí ha colaborado con la policía española dentro de las fronteras españolas para las devoluciones en caliente. Hemos, por ejemplo, visto cómo Hungría se ha declarado ella misma zona libre de refugiados con una valla con Serbia y enviando todos los refugiados a Serbia como si no hubiera ninguna responsabilidad. Hemos visto, por ejemplo, y hemos documentado cómo refugiados han sido dejados en el mar Egeo a su suerte por parte de la policía griega, o cómo Bulgaria los deporta a zonas deshabitadas en la frontera con Turquía, poniendo en riesgo su vida, ¿no? Esto está ocurriendo hoy con los refugiados en Europa. Y por último, ¿cómo dirías, Esteban, que está, en qué temperatura medirías la opinión pública? ¿Crees que estamos verdaderamente sensibilizados con esto? Quizá el contexto no ayude mucho, pero ¿hay sensibilidad social? Yo creo que es difícil interpretar a la gente, ¿no? Eso yo creo pero sí que es verdad que hay gestos de solidaridad muy a menudo con los refugiados, ¿no? Hay gestos que tienen que ver también con la acogida, gestos que tienen que ver con mensajes positivos, pero también estamos viviendo algo que es importante no olvidar, que es que la acogida de los refugiados no es una cuestión opcional, ¿no? Y que deben hacer los ciudadanos por sí mismos. La acogida de los refugiados es una responsabilidad legal de los gobiernos, es decir, no hay opción. Y la mayoría más de la gente que acoge refugiados lo acoge en países empobrecidos y en las fronteras, ¿no? En países como Turquía, como Jordania, como Líbano, y aquí estamos hablando de recibir a 300.000 en 2 años, 160.000 según la Unión Europea, y todavía estamos apenas con 200. O sea, realmente la respuesta oficial es vergonzosa hasta ahora, digamos, lenta, insoportablemente lenta, y la respuesta de la gente pues es de solidaridad, pero hay que tener mucho cuidado porque también hay movimientos racistas y xenófobos que cuestionan esta política en varias partes de Europa, ¿no? Pues Esteban Beltrán, Amnistía Internacional, te agradezco muchísimo, Esteban, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo grande. Radiocable.com Dice Fendetestas en Twitter, dice, si la solución fuese producir y vender menos armas, ¿aceptaríamos esa solución? ¿Sabes lo que pasa? Que son malos tiempos para discutir el discurso hegemónico. Porque ahora sí es tiempo de los valientes. Pero no de esos valientes. Es tiempo de los que creen en la cultura de la paz. De los que no tienen miedo a defenderla. De los que no se están dejando llevar por el estómago, sino de los que piden que sea la inteligencia la que nos conduzca. Y ahora que vemos, claro, es que la guerra fue la respuesta al 11 de septiembre.
Y las consecuencias son estas, ¿eh? Las consecuencias de aquella guerra. No sirvió para vengar a nuestros muertos, no sirvió para evitar nuevos atentados. Al contrario, lo que creció fue el fundamentalismo. Alimentó el fundamentalismo. Y fue la raíz, además, para el nacimiento del Estado Islámico. Y yo sé que no es muy popular decir esto ahora, porque todavía tenemos las retinas impactadas con los sucesos de París. Pero insisto, es tiempo de los valientes, de los que creen en la cultura de la paz, de los que sacan la cabeza, de los que exigen a su gobierno y a su oposición que la única lucha que se debe emprender es la de la lucha por la paz, no la lucha por la guerra ni la justificación de la guerra. En Irak ya está interviniendo la comunidad internacional bajo el marco de la legalidad internacional y creo que lo que tenemos que hacer es impulsar dentro de la Unión Europea, como he dicho antes, una política exterior y de defensa y seguridad común y a partir de ahí actuar con contundencia y con inteligencia ante un desafío como el que representa el Daesh. Es fácil, porque es muy fácil. No lo contrario, como dicen algunos y como piensan algunos. Hoy lo que es fácil es salir y defender las intervenciones militares, las intervenciones armadas, la venganza, porque es lo que está pidiendo mucha gente. Porque es lo primero que le ha venido a la cabeza a la gente cuando ha visto esas imágenes. Eso es lo sencillo. Es lo sencillo. Lo que es complicado es lo contrario. Salir y decir que es precisamente en momentos como estos cuando hay que reclamar la cultura de la paz. Que vamos a otra nueva guerra. Ahora aquí contamos con Al-Assad. Al-Assad, por cierto, ¿es ahora amigo o enemigo? Es que hace un mes era enemigo. Hace 2 volvía a ser amigo. Y hace 3 era enemigo de nuevo. ¿Y ahora en qué circunstancias estamos? ¿Esto va a justificar el bombardeo de una ciudad de 150.000 habitantes? A ver si es que alguien cree que entre 150.000 habitantes solamente hay yihadistas radicales. Eso es en lo que consiste la cultura de la paz. Incluso que en tiempos difíciles se mantenga esa cultura de la paz y se defienda la cultura de la paz y se defiendan otros mecanismos. ¿Qué se tiene que dar? Pues se tiene que dar el requisito, en primer lugar, de que haya una cobertura internacional desde el punto de vista jurídico. Mandato de Naciones Unidas, que haya un acuerdo de nuestros socios, amigos y aliados para una eventual intervención y una aprobación del Parlamento, en este caso del Congreso de los Diputados. Resuenan tambores de guerra por todo el mundo. Alguien me decía ayer, bueno, es que estamos viviendo unos tiempos bien complejos. Digo, bueno, relativamente. ¿Es menos violenta la sociedad actual que la sociedad hace 2 siglos? En realidad alguien lo piensa. No. En fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. El siglo XX, que a ustedes les gusta tanto, ha sido el siglo de las 2 guerras mundiales. Ha sido el siglo de la guerra atómica. Ha sido el siglo de los campos de concentración en Alemania. El siglo de los campos de concentración en Rusia. Ha sido el siglo en que se ha envilecido de un modo casi absoluto el amor, el erotismo. Que se ha convertido el cuerpo en publicidad. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les parlementaires, la France est en guerre. La Francia está en guerra. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Ils ont fait au moins 129 morts et de nombreux blessés. Ils constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs, contre sa jeunesse, contre son mode de vie. Decía François Hollande, Francia está en guerra, y no solamente Francia,
Está en guerra el mundo entero contra el yihadismo, dice, porque constituye un acto de guerra lo ocurrido en París, un acto de guerra contra nuestro modo de vida. François Solán. Inmediatamente todos los gobiernos del mundo se han lanzado a consignar ese discurso, cada uno con sus matices, aunque nadie aclara si el resto de los países va a participar en una posible intervención en Siria. Ayer Mariano Rajoy fue preguntado por esto y dijo, no es esto de lo que se ha estado hablando durante la cena. En la cena de ayer nadie habló de intensificar ningún ataque aéreo sobre Siria y estuve allí toda la cena. Realmente la situación en Siria, como sabes, es muy compleja y lo primero que se necesita es un acuerdo de toda la comunidad internacional, acuerdo que todavía no se ha producido, y eso es lo que yo demandé en la cena de ayer. Dije que, en mi opinión, a fecha de hoy, la primera prioridad para luchar contra el terrorismo es resolver el problema de Siria, y la primera prioridad para resolver el problema de los refugiados es también dar una solución al tema de Siria. Dice Macaraizer, dice, mientras las víctimas seamos nosotros y ellos sigan llenando sus bolsillos, entonces seguirán con su batalla. Dice, claro, dice Tribilín, dice, es que ahora se verá a nuestros dirigentes cómo van a utilizar la guerra políticamente, porque la van a utilizar. No te quepa ninguna duda, Tribilín. En pleno calendario electoral que está viviendo medio mundo, vivimos el calendario electoral norteamericano, se está viviendo, por cierto, también en algunos países latinoamericanos, se está viviendo en Francia, tenemos las elecciones regionales, ya os conté ayer, elecciones regionales dentro de 2 semanas. Y Marine Le Pen disparada en todas las encuestas. Está con unos resultados en todas las encuestas formidables. Así que esto no nos adelanta nada positivo. Y mientras tanto, en Francia se ha declarado una suerte de estado de excepción. Lo llaman ahora estado de emergencia, pero es una suerte de estado de excepción. Y ha tenido consecuencias en todo el mundo, ¿eh? Lo está recogiendo medios de todo el planeta. El estado de emergencia, que implica registros domiciliarios y detenciones sin orden judicial, se prolongará 3 meses. Las autoridades francesas están convencidas de que el ejército islámico, especialmente su ramificación siria, ejecutó la sangrienta cadena de atentados del viernes último. La política del miedo, que sirve para justificar tantas y tantas cosas, para romper con los derechos civiles, para justificar las intervenciones armadas, la venta de material de guerra, tantas y tantas cosas que van a servir de parapeto para las nuevas decisiones que se están tomando. Por eso decía, el miedo no es la solución, el miedo es la excusa. Hay que tener mucho cuidado. Jorge Fernández Díaz dice ahora, ojo, no se crean esas informaciones de que el terrorista está en España. Estamos investigando, está bla, 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 bla. Terrorista, España. Terrorista, España. Partido Popular. Niego rotundamente que haya ninguna información solvente, acreditada, de que esta persona intente venir a España. Niego que esta persona haya intentado entrar a España y niego rotundamente que esta persona esté en este momento siendo buscada en España, lo cual no quiere decir que en función de cómo avancen las investigaciones que están dirigiendo las autoridades francesas se puede dar una situación de esas características, pero en el momento en el que estamos hablando ahora no se da ninguna de esas situaciones. Niego que haya en este momento que ninguna de estas situaciones se esté produciendo en España. Cortina de humo. El señor John Levy responderá sobre la acusación de acoso sexual de la joven becaria contra el presidente. Ese tío está jodido. Supongo que la estrategia que seguirá es la de luchar con una acción de contención. ¿Acción de contención? En mi opinión, a ese hombre le van a machacar. Bueno, si podemos contener ese asunto hasta las elecciones, tendremos alguna oportunidad. Sí, pero ¿cómo van a contenerlo? ¿Cómo diablos? La verdad, no entiendo lo que quieren que yo haga. ¿Cuántas manos? Ni Bugs Bunny se salvaría de esta. ¿Podría decirnos algo sobre esos rumores que insinúan que el presidente no ha regresado debido sobre todo a la tensa situación en Albania? Lo siento, pero no sé nada sobre la situación a la que usted se refiere. Sin embargo, acabamos de enterarnos de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado un grupo especial albanés para asesorarles. Señor Sklansky, lo siento, pero no tengo ninguna información al respecto. Sí, señora Rose. Esta misma mañana el general William Scott se ha dirigido en avión a Seattle. ¿Está relacionado su viaje con el bombardero B-3? Señora Rose,
Puedo asegurarle formalmente que no existe ningún bombardero B-3. ¿Sí? ¿La situación en Albania se relaciona de algún modo con el movimiento antiamericano musulmán fundamentalista? Ya lo han pillado, qué inteligentes. ¿Qué le parece? Niego rotundamente que haya ninguna información solvente, acreditada, de que esta persona intente venir a España. Bueno, y mientras tanto en cada rueda de prensa le preguntan a Pablo Iglesias que por qué no se incorporan al pacto antiyihadista, ese pacto que firmaron Partido Popular y Partido Socialista, al que ha pedido ahora subirse Ciudadanos también. Y entonces le preguntan a Podemos, ¿por qué ustedes no se incorporan al pacto antiyihadista? Pablo Iglesias ayer, de nuevo, se lo volvieron a preguntar. Nos parece que pone el acento demasiado en el derecho penal, en de alguna manera renunciar a elementos garantistas del derecho penal español, que forman parte de las tradiciones democráticas del derecho penal, como si eso fuera a servir para que un desalmado no se colocara un cinturón de explosivos. Pacto antiyihadismo, un pacto absurdo que se sacaron de la manga en el Partido Popular y al que se subió el Partido Socialista al calor del temor, de los atentados de Charlie Hebdo, al calor del pánico, se subieron y que pretendía la imposición de penas más duras a los terroristas yihadistas, como si alguien que va a atentar y se va a suicidar en el intento tenga mucha preocupación por el tiempo que puede pasar en la cárcel. Bueno, se ofreció, se vendió a la opinión pública como la reacción de las fuerzas democráticas ante la amenaza del terrorismo. La lucha de los fuertes frente a los débiles. Débiles los demás, los que no están ahora en lo que hay que estar, que es en apoyando a los gobiernos decididos, firmes y serios, tenaces, que luchan con las armas frente al enemigo invisible del yihadismo, allá donde esté. Y los débiles somos los que reivindicamos la cultura de la paz, ya. De los políticos franceses era esperable, pero soy la única a la que le da mucho asco el hecho de que no haya ningún político que no esté tratando de sacar rendimiento electoral de los atentados en París. Me temo que eso va a ser difícil, me temo que eso va a ser muy difícil y más en este periodo en el que partidos políticos, medios de comunicación tienen esa voz hegemónica a la que me refería antes. El periódico El País en su portada, 5 columnas, Francia rearma el Estado para combatir el terrorismo. El periódico ABC, a página completa también, Hollande, Francia está en guerra. El periódico El Mundo, a 5 columnas, tenemos que reformar nuestra constitución, estamos en guerra. También La Razón, en su portada, 5 columnas, Santa María apela a la unidad y pide a todos sumarse al pacto antiyihadista. La Vanguardia, Hollande llama a formar una gran coalición contra el Estado Islámico. Dice, y así 5 días, El Economista, en fin, uno tras otro, La Voz de Galicia, medidas excepcionales en Francia contra el terror, El Periódico de Cataluña, la guerra de Hollande. Tambores de guerra en todas las portadas, en todos los periódicos, en todos los partidos políticos. Hegemonía es a lo que me refería. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Fernando. Yo tengo 2 pequeñas reflexiones que hacer. Los refugiados a mí me parecen una oportunidad genial para tener información de primera mano de cómo combatir el terrorismo islámico. Me parece que deberíamos utilizarlos, porque ellos saben mejor que nadie de lo que son capaces, cómo viven, cómo amenazan, etc. Lo siguiente, cualquier alianza que no incluya a los países
árabes de la zona seguirá siendo vista como una hostilidad exterior y dará más gasolina al Estado Islámico. Buenos días. Saber qué piensan las víctimas que sobrevivieron el otro día al atentado, si sienten más rabia y odio hacia los terroristas que lo llevaron a cabo o hacia su presidente, el señor Hollande, que con su discurso les ha llevado a esto, ¿no? Con su forma de proceder en el conflicto. Buenos días, Resistencia. Soy la Electrice. Creo que ahora Hollande piensa que es como Obama o algo así. Es decir, me atacan, 11S, respondo bombardeando y luego ya entro en una guerra. No sabemos qué guerra porque no está nada claro nada. Y además, como tengo elecciones, me vendrá muy bien. ¿Es el pequeño emperador, el pequeño rey? ¿Qué es? Porque hasta ahora no sabíamos nada de él. Además hay algo de caricaturesco en la fotografía de Hollande. Tenéis que verlo en la portada de los periódicos. Aparentemente muy firme, el presidente Hollande en el Palacio de Versalles, entrando con toda la guardia formada, y tiene ese aspecto de la gran Francia napoleónica, ¿no? Diciéndole al mundo cómo se resuelven los problemas. ¿Os dais cuenta de que todos los que están ofreciendo fórmulas para resolver el problema son aquellos que ya nos las ofrecieron hace un año? Son aquellos que ya nos las ofrecieron después del 11 de septiembre, después del 11M. Y así seguimos a vueltas con un mundo cada vez más complicado, cada vez más convulso, cada vez más tenso. Estas son las respuestas que nos ofrecen y siguen teniendo crédito. Y mientras tanto vemos cómo Siria ha sido centrifugado en buena medida gracias a nuestra ayuda. Ahora resulta que vamos a apoyar a la persona a la que supuestamente hace un año queríamos sacar del Estado. Estos grupos a los que ha estado armando los Estados Unidos son los que han constituido las raíces del Estado Islámico. Los supuestos grupos de la oposición que iban a terminar con Al-Assad, que casualmente además es amigo de Venezuela y de Rusia. Qué grandes paradojas, ¿no? Qué gran propaganda, qué buen funcionamiento. ¿Los convierte en buenos? No. Pero de lo que nos habla es de la complejidad de este mundo, ¿no? Que nos intentan presentar como un asunto de buenos, malos, con una línea claramente visible, ¿no? El mundo es mucho más complejo que eso, mucho más complejo. I was looking for another pharaoh. There were hard times in which my whole life became a hell. But I held my locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Bueno, nos vamos a marchar así.
Mañana volvemos. Muchísimas gracias a todos por la compañía. De nuevo, una mañana más, por venid, acudid a esta parroquia donde el reverendo Berlín, en pijama, reflexiona con una taza de café junto a un grupo de resistentes que se atrincheran aquí. Muchas gracias. Mañana nos volvemos a escuchar. Que disfrutéis, si os dejan. Adiós. Buenos días. Buenas tardes o buenas noches. Hola, soy Fanny Suárez y somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Provis y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jorge Goiné y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mamen Paez y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafael Domingo y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sergio Vinuesa y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Luiso y yo también soy parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Omar Big Little y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Marta y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Terenia y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Steve McCroskey y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juliana Peña y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Julio Paz y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juanjo de la Cruz y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Gesman 3 y también soy de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Richard Aguilar y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Egunon, soy JJ Flash y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Monse Gómez y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Alba y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el cordobés sin acento y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Irra 232 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Anela y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy David Quirós y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ataman Vega y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javicho Tweet y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Frank74 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jesús López, también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Ledo y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Pablo Starter y soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Miguel Santiago y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mac Manchis y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafa Rodríguez y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Sarabia y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Surco Alquebla y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sandra Pampín y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, somos CS Grima y Ana y nosotros también somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy ¿Qué me estás contando? Y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Checo 3X y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ignatius46 y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy El Pingué y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Macaricer y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Otto Smilinski y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Frank Dufer y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sergio Andrés y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Carlos Mínguez y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Casio y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Álvaro Blink y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Soy Virginia Berlín y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Perfect y soy también la Resistencia. Resistencia. A ver cómo ha quedado.